En cuestión de muros y de acabados en general, de las fallas más comunes que hemos visto es cuando se utilizan materiales porosos. En la foto que estamos viendo aquí en el extremo izquierdo, se trata de, aunque el material en sí es muy bueno porque es multipanel el que se está empleando ahí, el empate entre los dos paneles, entre las dos piezas, no es completo y esa rendija hace que ahí se meta el polvo, la grasa y demás y nos va a ir acumulando suciedad. Las dos fotos que estamos viendo al lado derecho, la de arriba también es porosa y en la de abajo se está dejando expuesto un material que es tóxico, que es el poliuretano. Se utiliza en cámaras frías para el aislamiento, pero si abajo de este lugar tenemos cajas con productos, el desgaste normal por el uso en la instalación puede hacer que estas partículas caigan en el alimento y estamos contaminándolo con un producto que es cancerígeno. Esta es otra de las fallas que es muy frecuente, a veces por interacción con el diseño de las instalaciones. Se combinan áreas o hay contacto directo entre áreas calientes y áreas frías y esto es lo que hace que empiece la condensación y que tengamos estas gotitas de agua que, como les comenté anteriormente, son bastante indeseables en las plantas de proceso porque llevan muchísima contaminación acompañada. Aquí hay que cuidar el diseño de la instalación para que no tengamos ese contacto directo entre áreas frías o calientes, o hay veces que tenemos en la instalación refrigerada, pero afuera tenemos mucho calor y hay contacto con el calor externo y en determinadas áreas donde hay pobre aislamiento empieza a haber también estas condensaciones. En otros casos es porque algún equipo está roto y empieza a liberar agua, eso ya no es condensación, pero igual es indeseable que esta agua esté cayendo sobre el producto. En control de plagas existe la percepción equivocada, y así lo hemos visto nosotros con muchas plantas que hemos visitado, que se usan, como vemos en la foto izquierda, trampas en el interior de las áreas de proceso. El control de plagas para mantener la fauna nociva fuera del establecimiento. Cuando interrogamos a las personas que por qué están usando trampas al interior, nos dicen que es para una mayor seguridad. Pero para eso hay otros métodos. Hay otros métodos que nos permiten darnos cuenta si tenemos plagas en el interior, como por ejemplo dibujar una franja blanca en los bordes de la instalación. Los roedores, por ejemplo, tienen el hábito de ir corriendo siempre por los bordes de las instalaciones. Si orinan y defecan, nos vamos a poder dar cuenta con esa franja blanca cuando hay presencia de orina y de heces y por lo tanto tomar medidas correctivas en un momento dado. No es necesario ni imprescindible tener las trampas en el interior. Luego las trampas están sueltas o están sin identificar, lo cual agrava aún más el problema, ¿no? La foto que tenemos del lado derecho muestra una trampa que tiene veneno y está sin identificar. Todas las trampas deben estar identificadas, que se sepa qué es lo que tiene ahí, si es una trampa de pegamento, si es una trampa de un químico, que es de mucho más cuidado. De lo contrario, corremos el riesgo de tener accidentes, ¿no? En el caso de las áreas exteriores, pues no hay alimentos, pero sí hay personas deambulando por ahí y necesitamos tener un control de esto para evitar accidentes innecesarios. El acabado en equipos, que es otra de las áreas de las buenas prácticas, esto también es luego común. No tenemos a veces en nuestros países, no hay proveedores como las grandes transnacionales que te proveen todo el equipo que necesitas. Y luego tenemos algún proveedor local que nos puede hacer el equipo de manera hechiza, como se dice aquí en México, y nos terminan dando un acabado como el que vemos aquí del lado izquierdo, con demasiada rugosidad, que esto puede servir para la formación de biopelículas, y no es un acabado sanitario para plantas de proceso. Esto es completamente inadecuado. Cuando se trabaja con un proveedor de este tipo hay que exigirle que nos dé el acabado liso que se necesita ahí. O la foto del lado derecho, fallas de mantenimiento que provoca óxido, y estamos viendo cómo el óxido posteriormente puede caer sobre el alimento, sobre todo cuando van pasando las carruchas, en el caso de un establecimiento de sacrificio, que es lo que se usaría este tipo de riel, y la canal va justo por debajo del riel que está todo oxidado y ese óxido va a caer sobre el producto, completamente inadecuado desde el punto de vista sanitario. Bueno, cuando ustedes revisen ahí los documentos, nosotros hemos visto aquí nada más un repasito muy leve de cuáles son las principales áreas. Cuando revisen los documentos de soporte que van a estar colgados en plataforma, van a ver que son muchísimos más. Entonces son muchos. Sin embargo, no todos representan el mismo nivel de riesgo. Vamos a revisar ahora cómo los podemos clasificar para que podamos optimizar nuestro trabajo en materia de buenas prácticas en función del riesgo que cada uno de los incumplimientos implica. Porque las plantas nunca van a estar al 100%, es muy difícil tener una planta que cumpla al 100% con todo, pero no necesariamente eso implica que tendremos un riesgo alto para la contaminación del producto, para afectar su calidad o sanidad. Vamos a ver. Aquí les pongo una clasificación de los incumplimientos con base en riesgo. Del lado izquierdo está
el tipo de incumplimiento y del lado derecho está la explicación de cómo es que se clasifica y se pone algunos ejemplos. Vamos a ir de menor a mayor. Vamos a empezar por abajo. Los incumplimientos preventivos. Aquí estamos hablando de incumplimientos cuyo riesgo de contaminación es muy remoto, porque la probabilidad de que el alimento se contamine derivado de ese incumplimiento es prácticamente nula. Por ejemplo, si no tenemos curva sanitaria entre muro y piso en un área de la instalación, pues nunca se pone el alimento entre el muro y el piso. Esto es una medida de buenas prácticas de manufactura que se debe de cumplir en los establecimientos, pero si algún establecimiento no la tiene, no implica que en cualquier momento el alimento se puede contaminar o que se va a contaminar de plano. Esa no sería la situación. Esto vamos a ver más adelante que podemos tomar algunas medidas paliativas en lo que se corrige la falla, pero básicamente estaremos hablando de medidas preventivas. Esto no quiere decir que se deban obviar y que digamos, está bien que no lo tenga. No, hay que buscar que sí lo tenga, pero el hecho de que no esté presente no implica un riesgo alto de contaminación, y esto nos permite a nosotros ponderar a la hora que hagamos una evaluación del establecimiento, ya sea autoevaluación porque estemos trabajando dentro de la empresa o una evaluación externa, que podamos enfocar los recursos hacia aquellas cosas que son más críticas, que son las que habría que cuidar con más esmero. Si vamos subiendo en la escala, las fallas o incumplimientos mayores son aquellos que implican que existe un riesgo inminente de contaminación. Quiere decir esto que aunque no lo estamos viendo ante nuestros ojos, no podemos asegurar que esté ocurriendo, las condiciones están dadas y esto podría ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, si tenemos el caso de un establecimiento donde vemos moscas en un área de recepción, donde está aislada, digamos, de las áreas de procesos más sensibles, pues eso ya implica que ya las moscas están dentro del establecimiento. Ok, a lo mejor es un producto donde yo recibo la materia prima empacada y la mosca no puede posarse directamente sobre el producto y ahí no hay riesgo de contaminación, pero la mosca puede seguir penetrando hacia el interior donde sí está el producto expuesto y donde sí pueda depositar la contaminación sobre el mismo. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de un riesgo mayor. Aquí lo interesante con toda esta clasificación es que un mismo incumplimiento lo cambias de lugar y puede cambiar su clasificación. Vamos a ver los críticos y luego hacemos el cierre de esta clasificación. Por ejemplo, cuando hablamos de un incumplimiento crítico es cuando ya prácticamente estamos viendo ante nuestros ojos o de acuerdo a la evidencia que estamos observando tenemos la certeza de que la contaminación del alimento está ocurriendo de manera sistemática. Es decir, que estamos ante un riesgo directo. Por ejemplo, si estamos viendo que cae condensación sobre el producto en una mesa, pues estamos viendo que la contaminación está ocurriendo. Ahí no podemos hablar ya de que es algo inminente, que vaya a ocurrir en cualquier momento. No, está ocurriendo ante nuestros ojos. En esos casos estamos en presencia de un incumplimiento crítico. Ahora les decía hace rato que el mismo tipo de incumplimiento lo cambiamos de lugar y puede cambiar la connotación de riesgo. Por ejemplo, si cambiamos el caso de las moscas, la vemos en recepción en un área donde no tiene la posibilidad la mosca de posarse sobre el producto, cambiamos las moscas para un área de envasado donde sí se puede posar directamente sobre el producto expuesto. Entonces, en el caso de la recepción puede ser un incumplimiento mayor porque existe el riesgo de que esas moscas pasen más adelante en el proceso. En el caso de un área de envasado, el incumplimiento es crítico porque tenemos moscas en un área donde el producto está expuesto y es obvio que se van a posar sobre ellos. Entonces, con base en esta clasificación, si nosotros enfocamos nuestro trabajo, vamos a optimizar los recursos disponibles para establecer y fortalecer los controles allí donde sean más efectivos. Entonces, ¿qué hago si estoy en un establecimiento que no cumple con algunos requisitos de buenas prácticas de manufactura? Entonces tengo que solicitar al establecimiento, a la autoridad, a la gerencia, o disponer, si yo tengo la autoridad para eso, que se tomen medidas a corto plazo para que reduzcan de manera inmediata los riesgos de contaminación, y lo que se pueda o lo que no sea posible de hacer en el corto plazo, manejar o negociar con la empresa algún tiempo para que se resuelva la no conformidad de manera total. Vamos a ver un ejemplo y con esto vamos a concluir la presentación. Tenemos el caso de un rastro donde las canales topan con el piso. Es un rastro que tiene integración horizontal, donde incluye el proceso de matanza o sacrificio y luego el área de corte y deshuese. Y entonces cuando pasan las canales del rastro al área de corte y deshuese, nos enfrentamos con el problema de que las canales topaban con el piso. ¿Qué alternativas de solución tenemos? Lo más fácil aquí, entre comillas, sería cerrar el establecimiento porque no cumple con las medidas, pero eso no es del todo necesario porque tenemos opciones. Vamos a ver cuáles serían las alternativas.
¿Qué podemos hacer? A corto plazo, una de las medidas que podemos disponer es que se trabaje únicamente con cuartos de canal. Entonces nos ponemos de acuerdo con el proceso, en el área del rastro, que se corten las canales, las medias canales, en cuartos, y ya el cuarto pues no va a rozar, porque son piezas mucho más cortas. Y eso a largo plazo, porque aquí estamos hablando de cambios de infraestructura, hay que corregir la instalación, habría que corregir la altura del riel. Si dentro de la altura que tenemos en el establecimiento es posible hacerlo sin romper el techo para subirlo, pues ese sería el escenario menos doloroso, porque hay lugares donde el techo está muy corto y la única forma es rompiendo el techo y agrandando o hundiendo más el piso, lo cual de las dos cosas es difícil, cualquiera de las dos. Y en cualquier caso esto lleva muchísimo más tiempo. Entonces, esta sería un poco la estrategia que hay que manejar. Buscamos a corto plazo cómo acotamos el problema para que el riesgo no sea alto y negociamos con la empresa buscando que a largo plazo esto se resuelva de manera definitiva. Este sería el principio con el que se debe trabajar para cualquier incumplimiento que veamos, independientemente de la clasificación que tenga. Vemos un incumplimiento preventivo, pero que es muy fácil de resolver, pues a ese le ponemos solución de manera inmediata. El caso que veamos una curva sanitaria que no está presente, ahí lo que podríamos hacer es instauramos o ponemos más fortaleza en la limpieza y la desinfección de las áreas, en lo que se va colocando la curva sanitaria a mediano o largo plazo. Esta sería más o menos la mecánica a seguir. Muy bien, como conclusiones del tema, son muchos los requisitos de buenas prácticas, lo hemos visto y aquí no hemos mencionado ni siquiera la mitad de ellos, pero aunque todos son importantes y todos hay que cumplirlos, no todos representan el mismo nivel de riesgo y por lo tanto no debemos trabajar en función de los papeles, no debemos pretender que las plantas cumplan todas al 100% con cada uno de los requisitos, sino debemos evaluar cada uno de ellos con base en el riesgo y actuar priorizando la protección de lo que es la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y la salud pública, que sería el fin último de la aplicación de estos programas, que es la razón por la cual, retomando el inicio de la presentación, estos programas están regulados en casi todos los países. Agradezco mucho su atención, espero que la presentación haya sido de su interés y estamos a disposición por si existe cualquier consulta al respecto. Muchas gracias.